Hola, soy Francisco Tellez, soy desarrollador independiente, o sea, indie, y me dedico pues a hacer videojuegos, indies, trabajo en casa, he hecho en Epic y ahora pues estoy trabajando en mi segundo proyecto. El día a día en una empresa grande, como Ubisoft por ejemplo, es tú tienes una tarea asignada. Dices, tienes que hacer esta tarea, que te puede llevar semanas, meses, y es llegar a la oficina. Buenos días a todos, pim pam, te pones a trabajar en tu tarea. Si tienes algún problema o lo que sea, pues interaccionas o con tu jefe o con el compañero con quien tienes que interaccionar, por lo que sea. Luego, pues nada, tienes tu descanso, comes, se suele comer en la oficina, todo el mundo lleva su Tupperware con su comidita, hay un comedor habilitado, se charla, se habla, suele haber buen ambiente, porque la gente más o menos suele ser de tu perfil. Luego se suele jugar un poquito en grupo, de vamos a unas partiditas, grafistas contra programadores, por ejemplo, un clásico, ¿no? Y después, pues nada, se continúa trabajando en tu tarea asignada, pam, 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 vas haciendo y nada, pues llega al final de la jornada laboral y a casita. Los inicios ¿cómo empezó todo esto? Fue a los 14 años, me pidieron moto, ordenador. Y yo dije, ¿ordenador? ¡Qué pregunta, por Dios! Entonces, a partir de ahí me gustó, me interesé por la programación. O sea, jugaba, pero también programaba. Quería hacer jueguecitos chorras, ¿no? Y entonces empecé a probar con libros de programación en BASIC para MSX, porque no había internet entonces, o con revistas que traían trocitos de programación y pues en plan autodidacta, haciendo pues jueguecitos que evidentemente nadie jugaba, porque eran tan tontos y tan básicos que eso nadie se iba a interesar por él. Pero iba practicando y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. Entonces pues del BASIC pues ya salté al Pascal, que ya era en PC, que te ofrecía más cosas, tenía librerías, y del Pascal pues ya salté al C, que es más potente todavía, que es con el que estoy actualmente. Y entonces pues fue todo en plan hobby, era mi hobby programar, hacer juegos, aparte también de jugar, pero también programar juegos, hasta que acabé la carrera de informática y me puse a trabajar en Ubisoft, que no sabía que se podía trabajar de ese hobby. Entonces ahí ya dejó de ser un hobby. Así empezó todo. Y he visto comparativas, de ventas no hay, pero sí, por ejemplo, hay comparativas de gente que está jugando a ese juego en Steam. Hay gráficas y de juegos españoles siempre veo que en Epic es el que más se juega, por encima de todos los que conozco. Me aportó, para empezar, alegría. Hacer un videojuego por mi cuenta, en mis ratos libres, que inicialmente iba a ser un proyecto de un hobby y para mis amigos, que luego a salir al mercado y tuviera éxito y gustara tanto, pues me aportó pues mucha alegría, un ego, vamos, fue fantástico. Aparte de aportarme también una independencia económica, que hizo que a partir de ese momento pude dedicarme a hacer juegos por mi cuenta. Es un juego que quería hacer desde hace ya mucho tiempo, porque de pequeño jugaba uno que me gustaba, de MSX, que se llama The Maze of Gallius, que lo conoceréis vosotros seguramente. Y claro, pues culo que veo, culo que deseo, pues quería hacer mi propio juego de castillos y basado en ese juego. Y de ahí nació la idea de hacer, primero era una segunda parte, The Maze of Gallius 2, iba a ser eso. Pero luego ya, como la historia que pensé ya existía, me lo dijo un colega mío, pero si eso es de Zelda, mierda. Entonces cambié todo, no todo, solamente lo que era la parte de historia, diálogos y todo. Entonces pues fue lo que es hoy en día la temática en Epic, es decir, un tío actual teleportado al pasado con todo lo que supone. Hice el motor de juego, hice la programación del juego, el diseño del juego, el diseño del mapa, hice los gráficos, todos los gráficos in-game, es decir, todos los personajes, los malos, las armas, los escenarios, todo pixel art, con Photoshop clicando. Hice las músicas y hice la web, el sistema de pago, todo. Entonces, a raíz de aquí, tuve colaboración. Habían gráficos que yo no podía hacer, que eran demasiado, no era pixel art, era ya más grande, como la tapa o los bosses, o sea, los jefes de zona que eran grandes,
o los gráficos de las caras de los personajes. Y entonces eso, pues pedí ayuda a grafistas que conocía, y entonces pues me hicieron los desarrollos. Y luego más tarde se pusieron en contacto conmigo 2 personas. Uno que es el músico, que me dijo que había música que se podía mejorar, y entonces pues él compuso nuevos temas, se reemplazaron algunos que habían y otros han dejado. Y luego otro chico que es técnico de sonido, que me dijo que el sonido era una porquería, y tenía razón, lo había cogido de internet por donde pude, y entonces él se ofreció pues rehacerme todo el sonido. Y yo le dije, oh sí, fantástico, por favor házmelo. Entonces me hizo todos los efectos especiales y se notó la mejora. Y por último tenemos el doblaje. El doblaje era un capricho que tenía en español, y entonces hice un crowdfunding para conseguir dinero para hacer el doblaje, ya que era un capricho y no tenía dinero. Y pues finalmente pues un grupo de dobladores que se pusieron en contacto conmigo, pues hicieron el trabajo, hicieron el doblaje, y porque el crowdfunding salió bien, justo, pero salió bien, y entonces pues de ahí salieron las voces. Lo más difícil de todo fue buscarle el nombre al puñetero juego. O sea, buscar un nombre. Que dices, programación, tantas cosas, pues no, es algo tan sencillo como buscar un nombre. La de patadas que me dio a la cabeza. Y tema técnico, pues hubo cosas que fueron difíciles de hacer, pero bueno, es ir haciendo hasta que sale, como la iluminación que tiene ahora, la tuve que hacer como 3 veces. Porque claro, la programé, no es aquello que no hay una herramienta que te lo hace, tuve que calcular todos los vectores y todo, y que fuera rápido. Entonces, pero aún así, lo más difícil fue buscarle el nombre al puñetero juego. Y fíjate que busqué el nombre, porque claro, el dominio tiene que estar libre. Estaba libre, y cuando voy a registrarlo, ¡pam!, ya lo habían pillado. Y está ahora el dominio unepic.com, está ahí sin utilizar. Alguien lo compró. Mira, justamente la semana en que lo miré y cuando fui a comprarlo definitivamente, ¡pam!, ya lo habían pillado. Bueno, lo mejor de haber desarrollado el juego yo mismo, solo, entero, es que no he tenido nadie que me diga qué hacer. O sea, he hecho exactamente lo que he querido, lo que me ha dado la gana, he hecho otras palabras, ¿no? Sin tener ningún tipo de discusión ni nada. Y también que sabía que lo iba a hacer, porque no dependía de nadie más, solo de mí mismo. Entonces tenía esa confianza de que iba a hacerlo. Por otra parte, también el poder decir yo he hecho un juego solo, pues era también un incentivo, ¿no? Decir, mira, he podido hacer un juego, me lo he propuesto y lo he hecho, solito. A ver, de engines gráficos hay, por ejemplo, en Unity es más un editor que programación pura. Es visualmente, pues, por lo que tengo entendido, te da herramientas de interactuar, es todo muy visual, es fácil y también te da mucha tarea hecha. Toda la parte de física ya está hecha, solo tienes que configurarla, que quieres tú, no tienes que hacer nada. Y es muy visual, eso significa poco código. Y luego tenemos un Unreal Engine, que es en C, C++, y aquí sí que es más programación, pero es más potente, porque más programación significa que es un control más cerrado. Un editor pues es más genérico, y entonces las cosas genéricas pues requieren más esfuerzo de la CPU. Es como un lenguaje programado y un lenguaje interpretado. Y luego hay, por último, hay unos muy sencillos que para empezar van muy bien, como GameMaker, como Construct 2, que son herramientas que se utilizan, y hay juegos de mucho éxito que se han hecho, por ejemplo, en Flash. El Super Meat Boy o el Binding of Isaac son juegos de Flash. Y al final lo que cuenta es la idea. La parte de montar una empresa fue de las mejores experiencias y de las peores. Es un arma de doble filo, ¿vale? Porque es tu empresa, mucha ilusión, mucho trabajo. Y claro, el inicio fue fantástico. Claro, trabajábamos como burros, pero con mucha ilusión, empresita, pim pam, nuestro local, algo tuyo propio, es como tener tu casa. Y luego el problema es cuando las cosas van mal. Porque si las cosas van mal, para un trabajador lo peor que le puede pasar es cobrar cero. Pero existe algo peor, que es cobrar en negativo, es decir, endeudarse.
y una empresa se puede endeudar. Significa que cada vez debe más dinero y tiene que buscar pasta y te vas hundiendo y cada vez tienes más problemas, tienes que pagar a tus trabajadores, si no puedes tienes que decirles que no puedes pagarles este mes y claro, son muchos calentamientos de cabeza para no dormir. Simplemente por la noche no puedes dormir por los problemas de cómo salir de esta, o salen proyectos, tengo un proyecto ahora, pero ¿y si no me paga el cliente? No puedo pagarte, que si los proyectos se retrasan, no por los, en mi caso, por ejemplo, se retrasan los proyectos, no por el timeline nuestro, no por los trabajadores, sino porque los clientes tienen que hacer un par de tonterías, por ejemplo, darte acceso a un servidor o hacer algún programa en su servidor para tú poder acceder a los servidores, no lo hacían, tardaban, te daban problemas, querían cambios y todo se alargaba y luego pues había follón. Entonces, para ser empresario hay que estar muy preparado. No todo el mundo puede ser empresario. Para un grafista, si tuviera que contratar a alguno, miraría aparte de lo que ha hecho, normalmente pues haría una prueba, que es lo que hice en el proyecto actual. Es decir, pedí un gráfico exacto, un pasillo con sus robots, tal, y entonces pues a ver quién me lo enviaba hecho, porque es la prueba seguro que es el estilo que me va a gustar, y de todas las que recibí, elegí el que más me gustó. Contraté a ese artista, que es valenciano, y está conmigo ahora y muy bien. A programadores y grafistas que quisieran trabajar conmigo, les pediría que me enviaran sobre todo cosas que hayan hecho. Es decir, no currículum, sino material que hayan hecho, vídeos, juegos, animaciones, modelaje, que es lo que realmente te dice de qué es capaz una persona. Es lo que, en caso de programadores, por ejemplo, juegos que hayan hecho, que es un buen ejemplo. Si no hubiera, pues una prueba, tal vez, les haría una prueba. A los alumnos que terminan de estudiar en la escuela, un consejo que doy es que se pongan a trabajar en el mundo laboral un tiempo, porque es ahí donde van a ver el mundo real. En la escuela tienes el mundo docente, que te enseñan, y luego pues tienen que ver el mundo real, cómo funciona, qué herramientas hay, cómo un poco todo, ¿no? Para pillar práctica y se aprende bastante. Una vez tienes tu práctica en el mundo laboral, te puedes aventurar tú si quieres a montarte algo, o si quieres puedes hacerlo pues en paralelo, más poco a poco, claro, pero siempre va bien tener primero tener experiencia. Yo, al menos en Ubisoft, aprendí bastante.